En nuestro estudio pasado pudimos analizar qué maravilla es y fue el sexto día de creación. En el capítulo 1 del Génesis, versículo 26, vimos que la Trinidad, en primer lugar, intervino en la creación del hombre, y también aprendimos en la clase pasada que en la creación del hombre había una particularidad, una peculiaridad muy especial, que no hubo con ninguno de los animales, ya sea mamíferos o marinos, o alados, o insectos o reptiles. El ser humano era la obra maestra de Dios. El ser humano llevaba la resemblanza de aquel que lo hizo. Es como si en una grande ciudad, el arquitecto, después de haber hecho las calles, de haber adornado las fuentes, en las calles con las fuentes, de haber puesto parques, etcétera, etcétera, ese arquitecto hubiera querido que todos los habitantes de esa ciudad recordaran quién los había hecho. Y entonces ese arquitecto manda a construir una estatua en esa ciudad con su nombre, para que siempre en todas las generaciones los habitantes de esa ciudad recordaran que esa persona les había hecho. Así Dios, como el arquitecto del universo, dejó dentro de nosotros su imagen, para que recordáramos que somos criaturas y no dioses, que somos limitados y que nunca, escuchen esto, nunca jamás acabaremos por comprender todas las cosas. Nunca jamás comprenderemos todo lo que es la astronomía, nunca comprenderemos todo lo que es la filosofía, nunca comprenderemos todos los secretos de Jehová, nunca comprenderemos los problemas o las maneras como Dios permite el mal y los temblores, etcétera, etcétera, porque simple y sencillamente somos criaturas finitas, limitadas y con una grande necesidad de aquel que nos hizo. Entonces nosotros vimos que la imagen de Dios en el hombre significaba no solamente que Dios puso el espíritu suyo dentro del hombre, sino que el hombre lleva tres particularidades muy especiales que le pertenecen a Dios, o más bien el hombre original: la santidad, la justicia y la verdad. Vimos también, en último lugar, la clase pasada, que por llevar nosotros la verdad, aun cuando está distorsionada, estamos en una búsqueda desesperada de ella. Hace 3 días se inauguró en la ciudad de Oaxaca, mi mera tierra, el 10º o el 13º, creo, Congreso de Brujos a nivel internacional. Y están ahí en este congreso representando a todos los países del mundo, y uno de los más grandes dirigentes relata la inauguración, creo que fue el domingo en la noche o el sábado en la noche, la inauguración fue a las 12 de la noche, se pusieron todos sábanas blancas, prendieron 49 veladoras, comenzaron a invocar a todos los santos habidos y por haber, dioses, demonios, etcétera, etcétera. Pero uno de los principales propósitos de este congreso es investigar y descubrir quién será el próximo presidente de México. Entonces, vemos que de una u otra forma, las personas que están reunidas ahí no son ignorantes, no son inditos zapotecos, que son los que predominan en Oaxaca, sino son, o mixtecos, ¿verdad? Bueno, mixtecos son de Guerrero, son zapotecos los de Oaxaca, si no me equivoco. Pero vemos que las personas que atienden este congreso son lingüistas, etimólogos, arqueólogos, geólogos, ingenieros o arquitectos. Pero en lo profundo de su corazón, en lo profundo de esa imagen distorsionada que llevan de Dios, aun cuando no son cristianos, ellos de alguna manera están tratando de comunicarse con aquello que está fuera de los sentidos físicos. Entonces encontramos a presidentes sumidos en la astrología, no solamente mexicanos, también americanos, de todo el mundo, personas cultas en la dianética, en la física, en la metafísica, en la escatología, en el control mental, etcétera, etcétera, porque el hombre, dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3, lleva, versículo 11, la eternidad en su corazón. Dios puso la eternidad en el ser humano, y todo ser humano, no importa a qué raza, a qué tribu pertenezca, de una u otra forma, sabe que hay vida después de la vida. Los egipcios nunca leyeron la Biblia y enterraban a sus muertos y les ponían comida y la espada. ¿Quién les dijo a los egipcios
que iban a necesitar comida o iban a necesitar esa espada en la otra vida. Los aztecas adoraban al sol y a la luna, los gulús y los lamas creen en el nirvana, etcétera, etcétera, pero no hay ninguna tribu o raza que no lleve en sí la conciencia, tal como la Biblia lo testifica, de que hay algo más allá de todos nosotros. Quiero que vean ustedes en Colosenses capítulo 2, cómo la Biblia, ahora que nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, debemos de tener mucho cuidado. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y la Biblia nos dice a nosotros los cristianos que ahora tengamos cuidado con algo muy importante en el área del pensamiento humano. Miren que nadie los engañe. Fíjense ustedes cómo viene el engaño a un cristiano. O sea, le está hablando a los cristianos. El cristiano puede ser engañado por medio de filosofías. Número 2, huecas sutilezas. ¿De dónde viene todo esto? Según las tradiciones. Según las tradiciones ¿de quién? De los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces tú mañana compras selecciones del Reader Digest y ahí sale que no es cierto que la Biblia tiene 6,000 años y que la historia, etcétera, etcétera. Inmediatamente te confrontas con una filosofía especulativa. Mañana sale en primera plana, se descubrió que la Tierra tiene 10 millones de años. Ah, ya sé yo, me acuerdo del estudio del Génesis que Armando estuvo diciendo que científicamente jamás se podrá probar la edad de la Tierra, por lo tanto es de carácter filosófico. Entonces, todos los días, el diablo está tratando de usar los medios de comunicación, la televisión, el radio y las revistas, científicas y no científicas, para tratar de desviarnos de la verdad. Y Dios permite esto, dice la Biblia, para probarnos. Y después de mucho tiempo, se vuelve a descubrir, la Biblia tenía razón. Pero mientras vino la duda, muchos de ustedes, muchos de nosotros, fuimos probados. Entonces Pablo nos dice que tengamos mucho cuidado con cualquier rollo. Que alguien llegue y que llega Ron Hubbard, pues se mueve el demonio que habitó hace 7,000 años. Señor Ron Hubbard, ¿de dónde lo sacó? Pues mira, tú tienes a Dios dentro de ti. ¿Quién dice eso? Eso dices tú. Y ahí me contestan, pues eso dice usted, señor Alducin. Un momentito, yo no tengo mi filosofía, no es la filosofía alduciniana. El día que yo hable de mi propia cuenta, a mí Dios me pedirá cuentas. Cuando hablamos nosotros, hablamos la verdad de Cristo. Es Él, peléate con Él. Discútele a Él, discute la Biblia. Yo solamente soy un simple mensajero de este libro que lo abro para decirles, Dios dice así, Dios dice así. No es mi problema que lo creas o no lo creas, lo rechaces o lo aceptes, es tu problema y Dios, nada más. Yo lo único que trato es ser lo más fiel posible a este libro. Vean ustedes también en Proverbios 19, 27, Proverbios 19, 27, que Salomón pensaba lo mismo. Y dice así, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te ha divagar de las razones de sabiduría. Ejemplo, la revista Duda. Oye, es cierto que, ¿de dónde lo sacaste? De la duda. Por eso tienes las dudas que tienes. Pues fíjate que salió en la última revista, es muy interesante, que la reencarnación, que no sé qué, y que el Juan Bautista, hasta dijeron que Juan Bautista creía en la reencarnación. Hágame el favor nada más. Usando uno de los versículos, usan a Juan el Bautista para decir que en la Biblia se enseña la reencarnación. Vean ustedes 2 de Pedro capítulo 3. El cristiano está en una guerra y tiene que estar constantemente presentando defensa de todo el sistema de pensamiento que viene conforme a los rudimentos del mundo. En 2 de Pedro 3:17, perdón, 3:17, 2 de Pedro 3:17,
el apóstol dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces vivimos tiempos en los que las doctrinas de demonios están llenando todo el ambiente y la filosofía moderna, y el cristiano tiene que entender que nuestra filosofía se encuentra en este libro. Cualquier sistema de pensamiento que gire alrededor de la Biblia y cualquier especulación, cualquier teoría que no tenga su origen aquí en la inspiración de Dios, el cristiano lo tiene que rechazar. Ahora nosotros vemos entonces, en resumen, que la imagen del hombre sería entonces tener atribución moral, en primer lugar. El ser humano tiene una conciencia moral, el animal no tiene conciencia ni eterna, ni de su existencia, ni moral. Apúntalo muy bien. El animal no tiene conciencia del universo que le rodea. El animal no tiene conciencia de sí mismo y el animal no tiene una conciencia moral. El animal es guiado por instintos. El hombre por una libertad que no se les dio a los animales. Cuando un caballo está en celo, que nadie le venga a leer los 10 mandamientos al caballo. Ni que venga el amo y que lo vaya montando. Yo he montado caballos garañones y cuando he visto que me obedecen y mientras no le entre el instinto, ¿verdad?, por la yegua, el caballo está tranquilo y me obedece y el freno lo domo y el freno está diseñado especialmente para castigar al animal arriba en el paladar y encajársele para que siente el castigo y se detenga, y los fuetazos y las espuelas. Pues yo he montado caballos garañones y me han azotado contra las bardas, me han azotado contra las paredes, me han azotado contra toda aquella cosa que puedan hacer cuando ellos saben que su instinto es más fuerte que la educación. Tenemos en la casa ya 3 perras, ya llegó mi esposa, otra perrita hace 2 semanas, y ahora ya son 3. Y las 3 Cocker Spaniel, es increíble que, son 4 porque la más grande es una pastora alemán. Pues tengo 2 semanas que mi perra grande, la pastora alemán, no come. Y fui al veterinario ayer a llevarla y adelgazó y se puso muy fea. Y le pregunté al doctor, entonces el doctor me enseñó en la etomología de los caracteres de los animales, que es el estudio de los caracteres de los animales, que los animales, cuando entra un animal chiquito en la casa, ellos se sienten usurpados en su territorio y se ponen a dieta. Me dice, tu perra no está engusanada, no tiene parásito, no tiene nada. Ah, me dice, ya me acordé, tienes una perrita chiquita, ¿verdad? Sí, pues por eso dice, fíjate que psicológicamente tu perra se puso a dieta. Y las otras 2 les tardó 3 semanas aceptar al nuevo bebé. Vean ustedes cómo en los animales, y entonces a veces cuando les damos de comer, tú tienes que comer primero a Blondie, y después la Penny, y después la Shiva. Y cuando no come ninguna de las 3, no come ninguna. Pero cuando la grande ve que están las otras 2, y está educada, y sabe que estamos nosotros, le pegamos, no importa lo que le hagamos. Cuando hay comida, entre las 3 se matan. No hay respeto, no hay nada. Se agarran las 3 horas. Tenemos que llegar y separarlas, porque cuando entran los instintos no se pueden controlar. El hombre no es un animal, pero hay muchos hombres que son casi igual que ellos. No pueden controlar sus instintos. Relinchan, dice Jeremías, tras las mujeres, como caballos bien alimentados. Entonces el hombre tiene una conciencia moral y el hombre tiene una libertad para ejercer el bien o el mal. El animal está guiado por instintos, gobernado por sus instintos, y cuando el instinto surge, vemos que es mucho mayor que toda la educación que le puedas dar y todos los golpes que les puedas dar. El instinto del animal lo domina. El hombre no quiere Dios que sea dominado por los instintos. El hombre debe ser gobernado por el Espíritu de Dios. Esto lo vemos, no lo voy a leer, en Romanos 2, del 12 al 15. Porque muchos te van a preguntar, oye, ¿y qué de aquellos que no han oído de Cristo? ¿Y qué de los vudús? ¿Y de los gurús? ¿Y de los budistas? ¿Y de los maometanos? Que nunca oyeron la Biblia y de Cristo. Bueno, Romanos 2, del 12 al 15, te da la respuesta. Y dice, que las personas que no han oído hablar de Cristo tienen otra ley en sus corazones. Y dice la Biblia que esta ley es la conciencia. No hay un salvaje, no hay un cauca, no hay un zapoteco, no hay un chichimeca, no hay un azteca, no hay un ser humano que no lleve en sí mismo el sello de Dios, la conciencia moral, y que le diga intrínsecamente matar es malo. Fíjense ustedes que no hay una sola tribu en el África,
una sola tribu en el África que no cuide a las mujeres vírgenes. Por naturaleza quieren todas las tribus africanas entregar a sus hijas vírgenes al matrimonio. ¿Quién puso esa conciencia en los negritos? Aunque sabemos que hay una promiscuidad tremenda en el África y es donde más ira abunda, sin embargo ellos saben en sus leyes, aunque han sido violadas por los jóvenes ahora igual que aquí en México, sabemos que tener relaciones fuera del matrimonio es malo. Los mismos africanos llevan en su conciencia la ley de Dios. No cometerás inmoralidad. ¿Quién la puso? Dice la Biblia, la imagen distorsionada que aún llevan en su corazón. Vemos también que la imagen de Dios en el hombre es la capacidad para conocer y adorar a su Creador. ¿Ustedes han visto alguna vez que los conejos edifican un altar? O que los changos se acerquen a un árbol y se junten alrededor y comiencen con la pandereta y hacerle así al árbol. El ser humano es el único ser que Dios creó con la capacidad de poder adorar a un Creador. Esto lo vemos en Romanos 1, del 20 al 21, que dice la Biblia, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, el hombre no necesita la Biblia ni a Cristo para saber que existe un Creador infinitamente grande, infinitamente poderoso, un arquitecto, un diseñador tan exquisitamente sabio para necesitar entender con pruebas de que hay algo más allá de nosotros. Pero sin embargo el hombre en su moral corrompida y en su libertad limitada ha rechazado voluntariamente a Dios. En tercer lugar, la imagen de Dios en el hombre también es la conciencia de la eternidad. Eclesiastés 3:11. Dios dice, puse eternidad en el corazón de los seres humanos. Todo ser humano, egipcios, caldeos, babilonios, romanos, griegos, todos absolutamente han pensado en un más allá. Unos dicen que es Nirvana, otros que es Mahoma, otros que es esto, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos específicamente que es Cristo. Y se define el cielo de una forma maravillosa en la Biblia. Pero todo ser humano lleva en su conciencia la eternidad. En cuarto lugar, también el ser humano es el único que tiene la habilidad para pensar de una manera abstracta. El ser humano, los animales, no piensan de una manera abstracta como nosotros. Y en último lugar, la conciencia de la creación que nos rodea. Dice el Salmo 8, oh Señor, cuando veo tus obras y los campos y los montes y todo lo que existe, me pregunto, ahí está el hombre confrontado con la creación, me pregunto, ¿quién eres? ¿Y por qué viniste a este mundo a hacer lo que has hecho? Y es la pregunta de la religión, de la filosofía y de la metafísica. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde me dirijo? Vean ustedes en Mateo capítulo 19, en Mateo 19, que el Señor Jesucristo comprueba el relato del Génesis. Yo me he encontrado personas que me han dicho, bueno, yo creo en los evangelios, pero no creo en el Antiguo Testamento. Y esto es una incongruencia, incoherencia, absurdo e irracionalidad. Mateo 19, del 4 al 6. Es Cristo el que está hablando. Escuchen lo que dice Cristo. Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cristo estaba citando Génesis 1, 26 y 27 y el capítulo 2 del Génesis, versículo 7. Ahora vean también en Marcos capítulo 10, ahí a la vuelta de Mateo, Marcos 10, del 4 al 9, que Cristo vuelve a decir lo mismo. Marcos 10, del 4 al 9. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Si no tuviéramos pruebas genéticas, ni biológicas, ni físicas acerca del Génesis, a mí me bastarían solamente las palabras de mi Señor Jesús para saber que el Génesis fue inspirado por Dios. Y en último lugar, vean ustedes, en Colosenses capítulo 1,
que se usa la misma palabra imagen que se tradujo Colosenses capítulo 1, se usa la misma palabra imagen para el hombre y para Cristo. Nada más que cuando Cristo vino al mundo, nadie podía representar a Dios, porque los que representaban a Dios eran una secta que se llamaban los fariseos. Eran los más cercanos a poder decir, nosotros sabemos o representamos a Dios, y cuando Cristo vino, les dijo que el espejo que ellos tenían de Dios estaba totalmente distorsionado, que ellos habían pervertido la ley, que no era cierto, habían enchuecado todo lo que Dios les había dicho. Y el odio de ellos contra Cristo, porque Cristo vino a reflejar una imagen exacta del Dios del cielo, cuando vieron la imagen perfecta de Dios en Cristo, lo odiaron. Y lo crucificaron por el simple hecho de que no resistieron que ellos pudieran estar equivocados. Y dicen Colosenses, capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen, o sea, Cristo ha sido la perfecta resemblanza, la perfecta imagen, el perfecto retrato, la pintura más exacta que existe de quién es Dios. ¿Alguien aquí quisiera saber cómo es Dios? ¿Alguien quisiera saber cómo actúa Dios? ¿Alguien de aquí quisiera saber cómo habla Dios? Estudia la vida de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él habló las palabras de Dios, Él miró con los ojos de Dios, cada vez que daba un paso era Dios dando ese paso, cada vez que volteaba a Cristo era Dios el que se volteaba, cada vez que levantaba las manos Cristo era el Padre el que estaba levantándolas, cada vez que hablaba, cada palabra, nunca se equivocó Cristo, nunca se equivocó al grado de que nunca le pidió perdón a nadie. Yo digo muchas veces, y les he dicho muchas veces a los predicadores, la vida de un predicador es bien sola y bien solitaria. ¿Saben por qué? Porque yo siempre que me paro ante una audiencia, yo sé que a alguien voy a causarle un dolor. Yo sé que voy a lastimar a alguien. Tarde o temprano, siempre lastimo a alguien. Porque no a todos les cae el 20. Y yo muchas veces les digo afuera, ¿verdad? O antes, cuando realmente yo sé que dije algo así, o perdóname, pero Cristo jamás se acercó a un fariseo y le dijo, discúlpame por lo que te dije ayer. Jamás. Porque siempre fueron palabras perfectas. Nunca fueron motivadas por el egoísmo, ni por el orgullo, ni por la avaricia, ni por el engaño, ni por la impureza. Todo lo que salía de Jesucristo era Dios el que estaba hablando, y en Dios no hay tinieblas. Y todas las palabras que escuches tú de Cristo, por eso harías bien en memorizarlas. Yo estoy tratando de memorizarme todo el capítulo de Juan, principalmente todo lo que Cristo dijo, y pensar en ellas, y pensar en ellas, y pensar en ellas. Es Dios el que está hablando a través de ti, porque estas palabras fueron dichas por el Dios que envió a Jesucristo. Cristo dijo, lo que yo veo al Padre hacer, eso hago. No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y también dice la Biblia en Hebreos capítulo 1 lo mismo. Esta imagen que se perdió con la caída de Adán. Hebreos 1, del 1 al 3. Cristo vino, como dice el apóstol Pedro, a dejarnos ejemplo para seguir sus pisadas. Él fue el mejor reflejo que ha existido en esta tierra de quién es Dios. Dice así en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, o sea, en el Antiguo Testamento habló a través de visiones, de sueños, etcétera, etcétera, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, escuchen, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, no solamente de Dios, sino de su sustancia. Llegó un momento en Juan 14 que se acerca Felipe y le dice a Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. Y se voltea a Cristo y les dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no sabes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Me imagino que Felipe en ese momento se quería caer atrás.
El que me ha visto a mí, dijo Cristo en Juan 14, ha visto al Padre. La Biblia dice, Él era la imagen de su sustancia. Y dice más adelante también, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Noten ustedes que Cristo no está parado junto a Dios. Qué interesante, ¿no? Siempre que se escribe la obra después de la cruz de la ascensión de Cristo y de la venida del Espíritu Santo, dicen Efesios, Él está sentado. Colosenses, Él está sentado. Hebreos, Él está sentado. ¿Saben por qué? Porque ya descansó de su obra. Ya no hay nada que agregarle, ya no hay nada que quitarle. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento nunca podían sentarse en el tabernáculo. No había ni siquiera sillas. Porque era un tipo de que no podían acabar la obra. Porque el sacerdote que vendría según el orden de Melquisedec no sería según el orden levítico ni arónico, tendría que acabar la obra y en la cruz acabó la obra. Ya no hay nada que quitarle, ya no hay nada que agregarle. La obra de Cristo fue perfecta en su sacrificio expiatorio por todos nosotros. Muy bien, hermanos, ahora les traigo en esta noche un sándwich muy especial y quiero que antes de pasar a los siguientes temas en el Génesis, quiero mostrarles a la luz de la ciencia, a la luz de la medicina, a la luz de la botánica y de la biología, algunas maravillas del cuerpo humano. Ustedes que fuman, que toman, que se desvelan, que no hacen ejercicio, que comen carnitas de puerco, que toman tamales, etcétera, etcétera, en la noche. Hay cantidad de personas que son cristianas y no han descubierto las maravillas de los ojos, de la piel, de la cicatrización, del corazón, de las arterias, de los pulmones. Y quiero rápidamente citarles en esta noche algunas maravillas para que vean lo que Dios hizo en el libro del Génesis. Quiero en primer lugar comenzar con las células. Ustedes saben que las células viven dentro de nuestro cuerpo y tenemos aproximadamente 75 billones de células. Y hay más de 100 especies diferentes de células. Hay las células de las neuronas, las células de los tejidos óseos, las células de los músculos, etcétera, etcétera. Muy bien. Nosotros cuando vemos en el microscopio una célula, encontramos algo increíblemente maravilloso. La célula se mueve, camina y actúa como si tuviera iniciativa propia y personalidad. ¿Sabían ustedes que cuando se ven en el microscopio las trompas de falopio, o sea, dentro de los órganos reproductores de las mujeres, de una mujer embarazada, se puede apreciar, si se ve en el óvulo fecundado, cómo se inicia la división celular? Esto es asombroso. Antes de mostrarles cómo se inicia la división celular, quiero recordarles a ustedes que para una mejor descripción, quiero que recuerden que cuando el espermatozoide del hombre y el óvulo se encuentran y se unen, antes de que se unen, pasan los dos por un cambio. ¿Quién dijo que hicieran ese cambio? Y escuchen el cambio por el cual pasan. Fíjense ustedes que antes de pasar por este cambio, se reducen la mitad de sus cromosomas y en lugar de 48 que normalmente tiene cada uno, se reduce a 24 para cada uno. De modo que cuando se unen, el número original es otra vez de 48 cromosomas. Ahora escuchen, en la parte central de las células, o sea en el núcleo, se inicia la multiplicación de estas 48 cromosomas y en lugar de 48 se duplican a 96. Luego, la mitad de ellas, o sea, les voy a explicar cómo está. Miren, esto es una célula así redondo, tiene una cosa como protoplasma, y luego tiene un núcleo, y en el núcleo de las células, ahí viven los cromosomas. Dentro de los cromosomas está el DNA, y encontramos que ahí se encuentra el código genético hereditario. Pues cuando viene la ovulación de la mujer, la mitad de las células se van ¡pium!, a la derecha, y la otra mitad ¡pium!, a la izquierda, unas para un lado y otras para otro. Y ahí la célula se separa y se divide a la mitad por sí misma. Esto se hace de tal manera que cada nueva célula se encuentra poseyendo exactamente otra vez 48 cromosomas. Las células hijas repiten la operación y ahora existen 4 nietas y el proceso continúa hasta tener millones. Cuando yo me veo a la luz de un microscopio gigante y sé que tengo más de 75,000 millones de células, pienso que todas ellas nacieron de una sola. Una sola célula. Vamos a ver la cicatrización. ¿Cuántos de ustedes se han cortado
Y de repente, le echas así, te haces así con las manos llenas de grasa y de sudor y de polvo y de todo. Y de repente se cicatriza y no hubo ni medicina ni mucho menos. Pero, ¿qué es la cicatrización? Escuchen ustedes. Todos nosotros la vemos en cualquier área de nuestra vida, en un moretón, en una cortada, etcétera, etcétera. Pero la forma en como una herida se va cubriendo es exactamente igual que como un albañil va cubriendo las grietas. Hagan de cuenta que es una pared y comienza a gritarse y el albañil, tápale ahí, tápale aquí, para que no se meten, porque nos van a invadir de afuera para adentro. Pues hay un mecanismo tan maravilloso en los tejidos celulares que cuando se abre una cortada en la piel, fíjense ustedes que tenemos la piel llena de bacterias y de microbios y están tratando de encontrar una herida para penetrar e invadir el organismo para hacer lo que se llama médicamente una infección. Entonces, cuando penetran las bacterias y de microbios y están tratando de encontrar una herida para penetrar e invadir el organismo para hacer lo que se llama médicamente una infección. Entonces, cuando penetran las bacterias, se juntan inmediatamente todos los glóbulos blancos, son los soldados de la sangre, y vamos, caballería, hay un ataque, un golpe de estado cerca del lado, y comienzan las trompetas y se juntan alrededor y comienzan a atacar y a pelearse contra las bacterias y se arma una guerra ahí en mi piel. Yo ni cuenta me doy, hombre, están peleándose quién sabe quién, cuántos. ¿Y quién manda? ¿Quién les da la orden? ¿Por qué reaccionan de esa manera los glóbulos blancos para defender el cuerpo de las infecciones? Nosotros vemos que las células fibrosas, obedeciendo a una misteriosa orden y fuerzas especiales, se van disponiendo de tal manera que impiden la agresión a nuestro cuerpo. Veamos ahora en tercer lugar la piel. ¿Qué es la piel? Bueno, pues es esto que me agarro aquí todos los días, ¿verdad? Pero quiero decirles a ustedes, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 6 funciones principales de la piel. La piel, en primer lugar, es una capa protectora de nuestro cuerpo. Fíjense ustedes, nuestra piel es resistente y flexible. Si le aplicamos una presión indebida en cualquier porción, esta área se protegerá haciéndose más gruesa. Se le llama callo. Y cuando tú usas un martillo o cuando agarras muchas pesas y ves que se te comienza a caer la piel, es una protección. ¿Y quién le dice a la piel que se vuelva más gorda para impedir que si no se volviera más gorda por los callos, te podrías hasta cortar y penetrar las venas y hasta la sangre se te saldría? Pero la piel se protege por el ejercicio excesivo volviéndose callo. ¿Quién le dice a la piel que reaccione de esta manera? En segundo lugar, la piel es repelente y destructora de gérmenes. A pesar de la porosidad de nuestra piel, la superficie de nuestra piel que está cubierta por bacterias que esperan una apertura para invadirnos, estas no pueden entrar a menos que la piel sea rota. En tercer lugar, la piel es el tablero de signos de la computadora humana. La piel nos da mucha información. Una piel muy roja indica fiebre. La falta de color, ciertas enfermedades crónicas de la sangre. Pero muchas veces cuando vas con el doctor, nada más la palidez de tu piel o de tu cara indica que algo está mal. Es un tablero de signos. En cuarto lugar, la piel es un paraguas y un quitasol. Las células de la piel tienen una gran cantidad de algo que se llama médicamente la queratina. Y esto es una sustancia química como la gelatina o la clara de huevo y resiste o impide que los rayos ultravioleta del sol te quemen. Hay personas, por ejemplo, mi esposa no se puede asolear mucho y mi mamá tampoco. Es una cosa hereditaria, me imagino, de la pigmentación o de la cosa de la dermatología. Pero hay personas que cuando toman mucho sol o se exceden en la toma del sol, se afectan de tal manera que hasta cáncer les pueda dar. Indica que la queratina que tiene la sustancia química en su piel está más débil que en otras personas. Yo puedo estar ahí 2 horas, 3 horas en el sol y no me pasa nada. Pero esta sustancia gelatinosa es la que impide y la que nos protege que los rayos ultravioleta del sol nos llegaran a quemar y así que comenzar a arder la piel y penetrarte y quemarte hasta los huesos. Pues la piel es el paraguas del cuerpo humano. En quinto lugar, la piel es el termómetro del cuerpo humano. La piel registra y ejerce control sobre toda nuestra temperatura, aislándonos de cambios de temperatura bruscos. Cuando tú ves un refrigerador y abres la puerta, ves que toda la pared del refrigerador, ¿qué es? Es un diseño especial químico para mantener la temperatura fría dentro del refrigerador. Si tú le pones ladrillos al refrigerador adentro, no se conserva frío.
tiene que ser especial, pues nuestra piel es automática y se adapta. Si vas si te metes a un lugar muy muy frío, se contrae la piel. Cuando estás en un lugar muy caluroso, se abren los poros, pero es la mejor capa que existe protectora para conservar la temperatura de nuestro cuerpo. En sexto lugar, la piel es el órgano principal del tacto. Existen por lo menos 5 sensaciones a través de nuestra piel. Presión liviana, número 1. Presión pesada, número 2. Calor, frío y dolor. Y para cada sensación existen terminaciones nerviosas diferentes para cada cosa que la piel hace. Chihuahuas, tantas cosas de la piel. Y nunca nos hubiéramos imaginado que esta piel así que tú tienes y que muchas veces no la cuidas, es una de las obras y de los testimonios más grandes que existen, de que el Creador que nos hizo, hasta en la piel puso su testimonio de la maravilla de su ingeniería de diseño. Vamos a ver algunos datos varios de la composición del cuerpo. El 60% de nuestro cuerpo es agua. El 60% es agua. Cuidado con los que no toman agua. Se dice y se recomienda que las personas que no toman 2 o 3 litros diarios de agua padecen de enfermedades crónicas. Entonces, por normalidad, hermanos en Cristo, tomen estos apuntes, porque te tienes que levantar y tómate 2 o 3 vasos de agua, aunque no tengas sed, tómatelos. Antes de acostarte otros 5 o 6 o una jarra de té, tómatelos. No se imaginan la relación tan grande que existe y que se está descubriendo científicamente entre los alimentos líquidos y la salud que tú puedas gozar. El agua es imprescindible, repito, los médicos recomiendan mínimo 3 litros de agua diarios. El 14% de nuestro cuerpo es grasa, menos las petunias, ni los porquis. El otro 14% somos hueso, un 12% tenemos de órganos, un 9% de piel y un 8% de sangre. Las células de nuestra piel solamente viven una semana. Los glóbulos rojos viven 4 meses y las células óseas duran de 10 a 30 años. Por eso es tan importante que un joven que me escuche ahorita y que no tenga más de 20 años tome mucha leche. En la mañana haz un buen licuado, ponle un huevo, pero toma leche, 2, 3 litros de leche hasta que llegues a los 19, 20 años de edad. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque las células que componen el tejido óseo y de donde se produce la sangre, fíjate que en el centro de los huesos es donde se produce la sangre, lo vamos a ver más adelante. Entonces es importantísimo que los jóvenes estén con una dieta muy rica en calcio y en potasio, que es el plátano combinado con la leche. Entonces es muy importante para el esqueleto. El esqueleto, esta cosa que tenemos dentro de nosotros, es el único esqueleto, ni el del chimpancé, ni el del orangután, ni el del gorila, está diseñado como el del ser humano. El esqueleto humano es el único esqueleto diseñado para que el ser humano camine de pie. Todos los changos y todo eso le hacen así con las manos adelante. Pero la única criatura en la creación que camina erguida es el ser humano. Y el esqueleto fue diseñado desde el principio. Nunca había un chango que comience de repente a hacer así y que comience ya a caminar así. Nunca jamás había una transición por simplemente estudiar dentro de la osteología, que es el estudio de los huesos, que el esqueleto del chango y el esqueleto del ser humano son totalmente diferentes. Desde el principio Dios diseñó al hombre para que fuera el único que caminara erguido. El esqueleto contiene 200 huesos y 100 articulaciones. Y forma todo nuestro esqueleto un complejo sistema de soportes y de palancas increíble. El esqueleto es necesario para nuestra respiración y le da forma a nuestro cuerpo. Me decía mi esposa que antes de ser cristiana, ella tenía como 15 años, estudiaba para modelo ahí en Los Ángeles, California, y que a todas las estudiantes de paramodelos les ponían un libro aquí arriba en la cabeza y les enseñaban en primer lugar durante 3 meses a caminar 2 horas diarias, así por su casa con el libro, para que aprendieran que tienen que caminar derechitas. Y cuando se sentaban, sentarse derechitas, pararse derechitas, caminar derechitas. Es horrible, ¿verdad?, que una mujer camina así. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado a caminar. O también un hombre. Hay hombres que caminan así. Pero si no aprendemos a cada vez que nos sentamos, estar derechitos, caminar derechitos, siempre estar derechitos y erguidos, cuidas más tu columna vertebral y tu formación de tu esqueleto.
Y vemos nosotros que estas articulaciones también nos protegen órganos como el cerebro. El cerebro, el órgano más delicado, fue metido dentro de una capa craneana que es muy dura, resistente, y te das trancazos y hasta martillazos y todo, y ahí se guarda el cerebro, la capa esa gelatinosa, y no penetra nada. Y también es maravilloso que en ese lugar donde se iba a encontrar el centro de las funciones del ser humano fuera protegida de una forma muy especial por el Creador de todos nosotros. No fue un accidente que fuera exactamente dentro del cerebro donde se encontrara el órgano más vital de nosotros. El hueso, queridos hermanos, es un tejido vivo y contiene depósitos del mineral que llamamos todos nosotros calcio. La suave médula roja que se encuentra, tú agarras un hueso y ves en el interior, a mí me encanta la sopa de médula porque es muy rica en proteínas y en vitaminas. Ahí es precisamente la que produce las células sanguíneas, de donde sale y se produce la sangre. Por eso es tan importante la leche para ustedes, jovencitos. Vayamos al cerebro. Quiero, antes de leer el cerebro, le agradezco a la hermana que me trajo hoy en la noche este artículo. Este artículo que les voy a leer rápidamente fue escrito por W. Gray Walter, ateo y el pionero de la electroencefalografía. Así que cualquier doctor sabe quién es Gray Walter. Escuchen lo que dijo Gray Walter en su libro llamado El cerebro viviente, del Fondo de la Cultura Económica. Dice él, un ateo es increíble los mecanismos cerebrales, pues revelan una profunda separación fisiológica entre el hombre y el mono, más profunda que las diferencias físicas superficiales de origen más remoto. Si llamamos alma a estas funciones superiores, debemos admitir que los animales poseen solamente un destello de la luz que tanto brilla para el hombre. Escuchen esto. El ser más cercano a nosotros, el chimpancé, no puede retener una imagen lo bastante para reflexionar sobre ella, por más hábil que sea para aprender tretas que le permitan coger comida colocada fuera de su alcance natural. Incapaces los chimpancés de prever las posibles consecuencias de diferentes respuestas a un estímulo por no tener capacidad de planear una acción, los primates y otros animales no pueden aprender a dominar sus emociones, que es el primer paso para independizarse del medio ambiente y someterlo al fin. La actividad del cerebro animal no está diseñada para gastar tiempo en la elección de una respuesta entre varias posibilidades. O sea, no hay una junta de changos y comienzan todos, vamos a ver qué decisión tomamos. Nunca un animal reacciona de esa manera, es lo que Gray Walter quiere decir. Sino solo dar una respuesta refleja condicionada. Todos los psicólogos saben lo que significa los reflejos condicionados. El cerebro del mono es todavía esclavo del aporte sensorial. Sentido ergo sum podría ser la primera reflexión de un primate ligeramente embriagado, así como es a menudo la última de un hombre alcoholizado. Tan cerca y sin embargo tan separados están, aún en este caso lo tengo que reconocer. Y siendo ateo, puedo asegurar, científicamente es una imposibilidad que el hombre venga del chango. Qué increíble, ¿no? Esto no es un cristiano, es uno de los más grandes escritores, pionero de la electroencefalografía, W. Gray Walter. Quiero darles algunos datos del cerebro. El cerebro pesa aproximadamente 1,3 kg. Contiene 14,000 millones de células nerviosas que se llaman neuronas. Escuchen ustedes, 14,000 millones de neuronas o células nerviosas aquí en mi cerebro. Escuchen lo que les voy a decir. La mejor computadora del hombre se encuentra en Bélgica, en Bruselas, Bélgica, y es la computadora que posee las oficinas del mercado común europeo. Esta computadora, que es la más grande del mundo y la más grande en almacenamiento de datos que existe ahorita en el mundo, se llama también la bestia. Déjenme decirles algo. La computadora más grande del mundo que se encuentra en Bruselas, Bélgica, no se compararía, escuchen ustedes, no se compararía con el cerebro de una hormiga retrasada mental. Ya no digamos con el cerebro humano. Esta es la distancia, solamente es una distancia de comparación entre lo que es el cerebro de una hormiga retrasada mental y la computadora más grande del mundo. Ahora, ya ni siquiera nos imaginemos que el día que alguien pudiera construir una computadora que se asemejara al cerebro humano, la torre Empire State en Estados Unidos sería insuficiente para poder hacerlo.
Nadie tiene idea de la complejidad tan profunda del cerebro humano. Cada neurona que tenemos de los 14,000 millones de neuronas, no creo que ni te imagines esta cifra, está conectada una con la otra y las combinaciones alcanzan cifras astronómicas. Por esto el cerebro humano es tan complejo y poderoso. Ahora, el cerebro de una mujer es más pequeño que el del varón. Pero espérense. No comienza a decirle a pegarle a tu esposa, ¿verdad? Aunque el cerebro de la mujer fue hecho más pequeño, sí tiene la misma inteligencia y memoria. Entonces, el tamaño no tiene nada que ver. Esto es algo nada más que le atribuyó a Dios hacerlo. El cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Dicen los neurólogos que la parte derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo. Si tienes tú una hemiplegia del lado izquierdo y no puedes mover la mano izquierda, tienes lesionada un área del lado derecho y la parte derecha del cuerpo está controlada por el lado izquierdo. Ahora, la otra parte importante del cerebro es una parte que tenemos aquí atrás que se llama cerebelo. Y saben ustedes que el cerebelo controla todos los músculos y el equilibrio. Y el tallo encefálico, en tercer lugar, que regula las funciones automáticas sobre las que no tenemos control, como la respiración y los latidos del corazón. Repito, en la noche me programo y a mi computadora respira, programado para respirar. ¿Así estamos? Entonces, ¿quién le dice a tu cuerpo que siga respirando en la noche? El 80% del cerebro es agua. A tomar agua, jóvenes. Pero de veras, ahora ya con esto todavía más, el 80% del cerebro es agua. Un adulto tiene 75 kilómetros aproximados de nervios en su cuerpo. Ayer platicaba con un neurólogo y me decía, mira Armando, que es cristiano, cuando nosotros agarramos una ramificación nerviosa del sistema nervioso central en el microscopio, vemos nosotros que se pierde y se pierde y se pierde, y el microscopio electrónico alcanzamos a ver que todavía la ramificación nerviosa continúa extendiéndose. Y ahorita no tenemos un aparato, lo único que sabemos es que se siguen extendiendo, que nos pueda decir qué tan largas son las ramificaciones nerviosas. Se conocen nada más los 22 kilómetros que un adulto tiene sobre su cuerpo. Ahora, los impulsos eléctricos que viajan entre las neuronas, porque es una cosa de energía tremenda aquí, viajan por los nervios a 400 kilómetros por hora. Aquí, la madera michuca dentro de mi cabeza se queda chiquita. Le Mans, Indianápolis, ni te lo imaginas. Es increíble la velocidad con que estos impulsos eléctricos todos viajan dentro de nuestro cerebro. Cuando tú te acuestas, es el único tiempo cuando descansan dos cosas. Uno, tu corazón. Mientras una persona no descanse ni se tome vacaciones, su corazón no va a descansar. Porque la única vez que descansas es cuando tú duermes, tu corazón late más despacio. Y el cerebro, aunque no descansa porque tienes la parte subconsciente que son los sueños, sin embargo, las neuronas y los impulsos eléctricos también se aplacan. De ahí que Dios, cuando diseñó al ser humano, le dijo, tómate un día de descanso a la semana. Qué sabio era el Creador cuando nos dijo, ¿saben ustedes quién inventó el domingo? A ver, díganme, señores sociólogos. Nadie en la historia les va a decir, pregúntale a tu maestra mañana, ¿de dónde salió la costumbre de descansar un día a la semana? De la Biblia, la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo a esta maravillosa ser que somos nosotros, esta maravillosa máquina, esta complejidad que ni siquiera tenemos entendimiento para alcanzar todo lo que hizo, Dios diseñó que este cuerpo nuestro, por favor, se lo suplico hermanitos, tómense un día de descanso a la semana. Yo le he dicho a mis pastores, miren, los pastores no es el día de descanso el domingo, es cuando más chamba tenemos. La señora también es cuando más trabajo. No me digas, mi esposa descansa el domingo porque no es cierto. Se levanta y a vestir a los niños, y a planchar los vestidos, y ir al servicio a las 10, a las 11 de la mañana. No es cierto que descansa. El descanso es no hacer nada. Nada. Ni trapear. Ni huevitos rancheros en la mañana. Nada. En serio. Hombres que me escuchan, ¿le dan a su esposa un día de descanso a la semana? No me contesten, mujeres.
Yo esto lo comprendí aproximadamente hace 4 o 5 años. Lástima que no lo comprendí cuando era un cristiano más joven. Pero yo comprendí esto. Qué difícil me fue entender a mí esto, lo del descanso. Yo era una persona que no podía descansar. O sea, el domingo me iba con mi esposa y nos íbamos allá a Puerto Vallarta. Él estaba con la Biblia. Y él estaba tomando apuntes, y escribiendo, y pensando, y reflexionando. Y me decía mi esposa, ¿vienes a descansar? Pues ¿vienes a descansar? ¿Qué es descansar? Y yo no sabía, no había aprendido que descansar es acostarme y no pensar en nada. Así, pero de plano en nada. Que el mundo está cayendo, que se caiga. Que la hermana de la congregación, pues que la hermana de la congregación la mande a ver a quién. Y yo estoy descansando. De veras, hermanos, es imprescindible porque no sabemos descansar. Entonces tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque Dios quiere que un día a la semana, tranquilo, relax. Vete a la Jusco, no pienses que tu trabajo sí tiene muchos problemas, pero un día a la semana renueva tus baterías. Vete a la Jusco, oxigena tu cerebro, purifica tu sangre, tranquiliza tus nervios, acuéstate en el pasto, no pienses nada, ve las hormiguitas, ve las estrellas, hazle cuchicuchi a tu esposa, bésala, acaríciala, tranquilo, y que pase todo ese día, llegas en la tarde a tu casa, te acuerdas con el periódico, un buen libro, pero eso es lo que se llama descanso. ¿Por qué? Porque el corazón y las células nerviosas lo necesitan. Los ataques al corazón, las anginas de pecho, los problemas cardíacos, los problemas psiquiátricos, todos tienen un solo origen y es exceso de trabajo. Las personas no saben descansar. Ahora bien, vamos a ver rápidamente el corazón. Y el corazón es del tamaño, cierra tu mano así, y es el tamaño de tu puño cerrado. De ese tamaño tienes tu corazón. El corazón es un tejido muscular. Y un varón, un adulto, tiene aproximadamente de 5 a 6 litros de sangre. Esa es la cantidad de sangre que tenemos. No podemos sobrevivir si pierdes 1/3 de tu sangre. Cuando oigan ustedes en 24 horas, acaban de hablar de la Cruz Roja, que una persona necesita una transfusión de sangre, es porque ha perdido más de aquello que necesita para sobrevivir. Una mujer tiene menos, una mujer tiene de 4 a 5 litros de sangre. Fíjense ustedes que el corazón de un bebé late 120 veces por minuto. El de un adulto late menos, late de 70 a 90 veces. El de un elefante late 25 veces por minuto. Y el corazón de un ratón late 600 veces por minuto. Mientras más grandotes, más laten. Mientras más chiquitos, menos laten, ¿verdad? Al revés, perdón. Ahora fíjense, el corazón es como una bomba. ¿Y saben ustedes cuántas contracciones en un año hace el corazón? 45 millones de veces. Sin lubricación, sin cambio de aceite, sin engrasado, sin nada. 45 millones de veces. Si tú tienes ahorita 50 años, multiplica 50 por 45 millones. Y esa es la cantidad de veces que tu corazón ha latido. Agrégale a que no has descansado. Agrégale a que estás en el trabajo, en el coche, y esto, y arranca, y no arranca, y no tienes paz. Pues te van a enterrar mañana. El corazón tiene un sistema de venas, que es el drenaje, y las arterias, que son los tubos alimentadores, y si juntamos las venas y las arterias de todo el sistema nervioso y el sistema sanguíneo y el sistema del corazón, hacen juntos 22,000 kilómetros. 22,000 kilómetros corriendo en todas direcciones. Ahora, la sangre sirve para las siguientes cosas. Escuchen ustedes. La sangre sirve, en primer lugar, para transportar oxígeno desde los pulmones a todas las células del cuerpo. Si tú no sabes que tú haces esto, vas a la Jusco el sábado y sales del smog y respiras profundamente y mantienes un poco la respiración, todo el oxígeno que entra penetra la sangre y la sangre es la corriente que los lleva y deposita ese oxígeno en las células de los tejidos, en las células de los huesos, en tu dedo gordo, en tu rodilla, en tu corazón, en tus pulmones, van depositando el oxígeno. Y sin ese acumulamiento de oxígeno no vives. En segundo lugar, la sangre transporta hacia los pulmones el dióxido de carbono, que es el producto de desecho que debe eliminarse. En tercer lugar, la sangre transporta productos como la glucosa desde el hígado a los tejidos. En cuarto lugar, la sangre se encarga de extraer de los tejidos de desecho, o sea, la basura, como la urea.
y llevarla a los riñones que la eliminan a través de la orina. Cada vez que tú haces chis, estás eliminando todo eso que sale de la chis, es solamente basura. Pero antes de que hagas chis, pasó por los riñones. Y ahí se filtraron, y lo que aprovechó se hizo a un lado, y los riñones filtraron lo que no sirvió, y lo mandan a la vejiga, y la vejiga lo expulsa hacia afuera. ¿Qué sistema químico tan maravilloso de eliminar la basura? En quinto lugar, la sangre distribuye por todo el cuerpo el agua y los minerales a cada parte que el cuerpo necesite. En sexto lugar, la sangre transporta las hormonas, que son los mensajeros químicos del cuerpo. Y en último lugar, la sangre nos defiende contra las infecciones por medio de sus soldados, los glóbulos blancos, que atacan a los microbios invasores. Quiero decirles a ustedes lo siguiente. Si yo me pico con un alfiler y me sale una gotita de sangre, que es 1 milímetro cúbico aproximadamente, ahí contiene 5 millones de glóbulos blancos, 5,000 a 10,000 glóbulos, 5 millones de glóbulos rojos, 5,000 a 10,000 de glóbulos blancos y 250,000 plaquetas en 1 milímetro cúbico de sangre. Antes de que cada glóbulo rojo muera, viven 4 meses y recorren 172,000 veces antes de morir el aparato circulatorio. Cada segundo están muriendo en nuestro cuerpo 10 millones de glóbulos rojos, pero son reemplazados de inmediato. Hermanos en Cristo, ¿sabían ustedes que Guillermo Carey hasta 1629 descubrió la circulación de la sangre? 1629. Veamos en Génesis capítulo 9, escrito 5,000 años antes que Guillermo Harvey. Génesis 9, que la Biblia fue el primer libro de medicina. Repito, la Biblia fue el primer libro de medicina que nos mostraba que la sangre era más importante que cualquier otra cosa en el ser humano. Antes de Guillermo Harvey, antes de 1629, se creía, de acuerdo a los anatomistas y a los médicos, de que el aire era más importante. Pero sin embargo, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 9, versículos del 4 al 5, desde el Génesis, pero carne con su vida, que es ¿quién? Su sangre no comeréis. Ahora vean Levítico 17. Después de Génesis sigue Éxodo, después de Éxodo sigue Levítico. Es el tercer libro de la Biblia. Levítico 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Damas y caballeros, hermanos en Jesucristo. Cuando Cristo moría en la cruz del Calvario y extendía sus 2 manos, la Biblia dice que era necesario que esa vida muriera para que cuando muriera tú y yo pudiéramos vivir. Que ese hombre en esa cruz tenía que morir para que yo pudiera vivir, tenía que bajar para que yo pudiera subir, tenía que resucitar para que yo volviera a volver a vivir. Y antes de que se conociera el por qué la sangre, la Biblia nos muestra que el significado de la sangre a los ojos de Dios era que desde que se dio a los sacerdotes del orden arónico, para que hiciera expiación por el pecado, el hombre supiera el valor de una vida. Cada vez que había un pecado, moría un animal inocente. ¿No es cierto? Llegaba un corderito, venía la familia Pérez. Don Pancho, aquí está el corderito. Toda mi casa y yo pecamos, lo ofrecemos a sacrificio, ponían en el altar el corderito,
venía don Pancho y le ponía la cabeza al corderito, dice en Levítico capítulo 1, y en ese momento le sacaban la sangre al corderito, escurría la sangre sobre el propiciatorio, y el momento en que él ponía su mano, don Pancho sabía que él, y no el corderito, era el que tenía que morir, pero que ese corderito era un sustituto, y al salirse la sangre al corderito, se le salía la vida. Por lo tanto, una vida estaba pagando por sus pecados. Y don Pancho se iba a la casa diciendo, pobre, llegaban los niños, papito, el corderito murió. ¿Qué culpa tiene el corderito, papá? ¿Por qué los sacerdotes nos pidieron esto? Mijitos, siéntense acá. Porque Dios ha puesto un valor muy grande. Y esto nos muestra que cada vez que pequemos, nosotros sepamos el precio del pecado. Es la vida. Y aquel que murió en la cruz del Calvario tenía que derramar su sangre. ¿Por qué su sangre? Porque en la sangre se encontraba la vida de Jesús. Y ahora todos nosotros fuimos infectados en nuestra sangre cuando heredamos. Así como yo soy un ser físico y he heredado el lunar de mi mamá que tengo acá, y he heredado el carácter hasta en el alma, hasta en el código genético de una célula se encuentra el carácter. Imagínense nada más qué grandiosidad de la biología y de la medicina, que en una célula se encuentre el carácter de mi abuelo. Pues también, como somos espíritu, hemos heredado la muerte, que es el pecado. Entonces, así como el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y la única solución para esta infección que tenemos, este sida sanguíneo que se llama pecado, es la sangre preciosa de Jesucristo. En otras palabras, tú necesitas en esta noche una transfusión de sangre.